saludables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. ANC aprueba allanar inmunidad parlamentaria de Juan Pablo Guanipa. Es una nota de propaganda de Últimas Noticias. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes, como si ellos pudieran hacer otra cosa, como si ellos se lo gobernaran, como si ahí hubiera, perdonen, alguna clase de discusión, alguna clase de disenso. No, ahí hay un poco de levantamano. ¿Cómo que aprobó, chico? Le mandaron a levantar la mano para allanar la inmunidad parlamentaria ilegalmente de Juan Pablo Guanipa tras sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado José Luis Bermúdez hizo la solicitud que fue aprobada nuevamente, la farsa, ¿no? Nosotros hoy cumplimos el deber de recibir y procesar la solicitud del TCJ. Repudiamos todos los intentos de la derecha venezolana por desestabilizar al país desde que inició la revolución bolivariana, siendo la violencia su único camino, afirmó la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, otra que algún día va a tener mucho por qué responderle a la historia y a los tribunales. Bueno, si le interesara eso, ya hubiera hecho una reflexión, ya hubiera tenido una epifanía, un momento de conciencia, pero no le importa en absoluto. Entonces sigue la nota de Últimas Noticias diciendo: Guanipa había convocado a una movilización para este jueves 24 de octubre en el estado de Zulia, en la que la población iba a exigir mejoras en los servicios básicos como electricidad y suministro de gasolina, entre otros, en una protesta a la que asistirá Juan Guaidó. Resulta que el régimen de Nicolás Maduro, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, que a esta hora puede estar escuchándome y viéndome a través de las señales digitales de RTR750M, porque a través de nuestra señal abierta, en la que estuvimos entre 1930 y 2018, el mismo régimen de Nicolás Maduro nos sacó del aire. Bueno, le tiene tanto miedo a la protesta popular Nicolás Maduro, que lleva 2 semanas hablando de que sale cárcel a los guarimberos, etcétera. Le tiene terror a la mínima protesta en la calle. Y por eso le allana la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa, un hombre con quien la Asamblea Nacional Constituyente, la írrita, ilegal, fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, se ha, digamos, ensañado, porque ya una vez le arrebató su triunfo legítimo como gobernador del Zulia por una regla sobrevenida en la que decía que si usted no iba a la Asamblea Constituyente a hacerle el besamano a esa cuerda de ilegales y a esa cuerda de sinvergüenza, usted no podía ser gobernador. ¿Por qué? Porque a ellos les dio la gana. Bueno, eso es una demostración de la dictadura que vive Venezuela. Y justamente nos dice Noticiero Digital, trae declaraciones de la diputada María Gabriela Hernández, que dice que la decisión contra Guanipa es un pase de factura por llamar a protestas. La diputada de la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, sostuvo este martes que los venezolanos no han dejado de protestar y desde el Parlamento están trabajando para unir todas las protestas en una sola gran movilización contra el régimen de Nicolás Maduro. Nada de lo que ha hecho la dictadura, la tiranía durante todos estos años, reprimiendo, encarcelando, llevando al éxodo a tantos venezolanos, desapareciendo forzosamente a tantos venezolanos acá en nuestro suelo, ha hecho que ni los diputados de la Asamblea Nacional ni que la vocación democrática y libertaria de los venezolanos se mantenga en pie de lucha. No sé dónde poner este teléfono, tengo un problema con él, me disculpan. Y un ejemplo lo están dando los maestros, que con sus huelgas exigen mejoras, sector salud que continúa en pie. Además, el llamado el próximo 24 de octubre del diputado Juan Pablo Guanipa, pues este jueves acá en Caracas vamos a estar en pie de lucha en solidaridad con el pueblo zuliano. Y
pues en el Zulia y todas las regiones venezolanas que están bien golpeadas al interior del país, dice María Gabriela. Pues en el Zulia ha habido el mayor ensañamiento, pues con ellos y su sentimiento zuliano estaremos el próximo jueves. Y justamente por ese llamamiento que le hace Juan Pablo Guanipa, hoy le pasan factura, pues a pesar de los golpes de este régimen, nos mantenemos en pie de lucha y buscando todas las formas democráticas para salir de esto. Ya van 19 diputados allanados en su inmunidad por parte del régimen de Nicolás Maduro, la mayoría de ellos luego del 30 de abril. Ya les digo, el miedo que le tiene Nicolás Maduro a la gente en la calle es una cosa, no es miedo, es pánico lo que le tiene Nicolás Maduro a la protesta en la calle. Juan Pablo Guanipa, en tanto, rechaza decisión del TCJ y exhorta a los venezolanos a marchar el 24 de octubre. Esto es una nota de Caraota Digital. Juan Pablo Guanipa rechazó este martes que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro ya nace su inmunidad parlamentaria, por lo que invitó a los venezolanos a participar en la masiva marcha del 24 de octubre en apoyo al Estado Zulia. También hay que decir que el Tribunal Supremo de Justicia es el gran conestador de toda esta farsa. Bueno, y también ellos en algún momento van a tener que responder, no solo ante la historia, sino también ante tribunales legalmente constituidos para analizar y para buscar responsabilidades de la tragedia que vive Venezuela, una tragedia que ellos crearon. Guanipa detalló que la dictadura mostró su rostro más cobarde. Lo que hacemos en el Zulia es acompañar a la gente en la tragedia, acompañando a los niños, abriendo corredores. Tenemos que seguir adelante. Esto lo dice el diputado Juan Pablo Guanipa, legítimo gobernador del estado Zulia, quien indicó que no se arrodillará ante el régimen de Maduro y sus inconstitucionales decisiones. Además, aseveró que se justifica entonces que salgamos a la calle a luchar por Venezuela. Este jueves 24 de octubre, día de Rafael Urdaneta, toda Caracas y todo el país marchará a favor del estado Zulia para demostrar que estamos dispuestos a luchar por Venezuela para tener un país de democracia y libertad, puntualizó Juan Pablo Guanipa. Son las 6:37 de la mañana, esto es RCR 750M, como ya les dije, trabajaremos para ustedes en esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. No sé qué tal está mi internet, por allá afuera me pueden comentar cómo está mi internet, porque mi internet está realmente fastidioso. Y bueno, ayer se concretó el fraude, otro fraude electoral en América Latina, el fraude electoral en Bolivia. No hay ambajes para esto, hay que decir, en Bolivia, entre el domingo y ayer se concretó un fraude electoral. Evo Morales ha hecho un fraude electoral y es nuevamente un presidente ilegítimo. No solo todo el proceso, digamos, de convocatoria de elecciones fue fraudulento, sino que el hombre tuvo que hacer un fraude en las urnas para poder perpetuarse en el poder, y hoy está convocando la OEA a una reunión para aplicarle la Carta Democrática Interamericana. Seguramente no lo consiga gracias a Venezuela, gracias a algunos países del CARICOM que están en la órbita de Venezuela, pero probablemente ahora se cree, como el Grupo de Lima sirve para Venezuela, también podría servir para Bolivia. Voltearon durante 2 días los resultados y ahora Evo Morales gana en primera vuelta según datos del Tribunal Electoral, 46,41 contra 37%, después de que el Tribunal Electoral de Bolivia escrutara 95,43 de las actas verificadas. Pero resulta que ha renunciado el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tras la interrupción en el conteo de votos. Antonio Costas, vicepresidente de la Junta Electoral de Bolivia, entregó este martes su renuncia al gobierno del presidente Evo Morales debido a una tonta decisión del resto del plantel del panel de 6 miembros de interrumpir la publicación de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Por medio de una carta dirigida al vicepresidente Álvaro García, Costas detalló que la decisión había desacreditado todo el proceso electoral, causando una convulsión social innecesaria. Pero además, la presidenta del Tribunal Supremo asegura temer por su integridad. Imagínense el nivel de malandraje de estos tipos.
Los tipos están amenazando a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. La presidenta del órgano electoral de Bolivia, María Eugenia Choca, se aseguró este martes a los miembros de su organismo, pero es que temen por la integridad, supuestamente por la violencia de la gente que está protestando, exigiendo que haya democracia en Bolivia, ante la violencia desatada por las denuncias de un supuesto intento de fraude. Como decían por ahí, ¿cómo es posible que nos digan que hay un fraude? Ay, se hizo la ofendida la doña. Se preguntó en una comparecencia entre los medios en La Paz, en la que por momentos mantuvo su intervención entre sollozos, reseñó la agencia de noticias EFE. Esta como que aprendió con Tibisay Lucena. Se puso en modo víctima, como dicen por ahí. Se está haciendo la víctima. El gobierno de Bolivia solicita a la OEA una auditoría de las actas de votación. El inefable Diego Pari, canciller de Bolivia, indicó este martes que será la OEA quien decida cuándo inicia la auditoría de las actas de votación. Y estoy seguro que este señor aprendió bien aquella lección de que acta mata voto, porque eso es lo que está pasando en Bolivia. Bolivianos marchan y consignan: no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana. Imagínense el ejemplo que somos. Los bolivianos salieron este martes a las calles a protestar nuevamente contra el presunto fraude electoral que aseguran cometió Evo Morales. No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana, consignaron los manifestantes en un video difundido por Infobae. Y la prensa boliviana e internacional calificó de fraude el triunfo de Evo Morales. Es una reseña de prensa que hace Carabota Digital. Dice: entre denuncias de fraude electoral, manifestaciones ciudadanas, declaraciones de la Organización de Estados Americanos y respuestas internacionales, han amanecido los periódicos locales de Bolivia. La prensa boliviana no ha callado frente a las denuncias de fraude electoral contra el presidente Evo Morales, luego de una cuestionada actuación por parte del Tribunal Supremo Electoral. En La Paz, el diario abre su portal titulando pérdida de confianza en proceso electoral. También en la capital boliviana, La Razón encabeza su portal destacando el respaldo de la Coordinadora Nacional por el Cambio a favor de Morales y su llamado a defender los resultados publicados a nivel electoral. El diario El Deber de Santa Cruz resalta el llamado a paro indefinido por parte del Comité Cívico como respuesta a los resultados. Nada, ha habido un fraude en Bolivia. Ya no eres presidente legítimo. Evo Morales igual no lo ibas a hacer, porque te pusiste un referendo para modificar la Constitución, para poder volver a lanzarte. Te dijeron que no. Fuiste al Tribunal Supremo de Justicia a invocar un fulano derecho humano a la reelección, que te lo inventaste. Por supuesto, el Tribunal Supremo, que es como el Tribunal Supremo de aquí, te dio la razón. Fuiste a unas elecciones, las perdiste y tuviste que hacer fraude. Esa es la verdad de las cosas. La Unión Europea está preocupada por la entrada de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La verdad que una declaración más tibia que esta no se puede concebir. Ya dejen la tibieza, señores de la Unión Europea. Manifestó este martes su gran preocupación por la entrada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de países como Venezuela, dado su historial en esta materia. Esto declaró en un comunicado la portavoz del alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, quien inmediatamente llevó una cachetada de la Cancillería del régimen de Maduro, como debe ser, porque cuando te pones, como decía Dante, el lugar más frío del infierno está reservado a los tibios, a los que son neutrales en tiempos de crisis. Y esta señora, definitivamente, y la Unión Europea en este momento, han estado bien lejos de dar la talla. Digo más. Si Estados Unidos no se hubiera metido en el rollo de Yugoslavia a mitad de los 90, todavía se estuvieran matando allá. La Unión Europea es inefectiva para las relaciones internacionales, absolutamente inefectiva. Y eso porque tiene un sesgo de izquierda muy terrible y además porque actúan desde siempre con un complejo histórico. La Unión Europea se creó por un complejo histórico, el complejo de que separados no iban a poder ser tan potentes como Estados Unidos. Resulta que como juntos tampoco lo pueden ser, este complejo persiste, pero además en Europa hay el enorme complejo de que Estados Unidos los tuvo que salvar no una, sino dos veces. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y luego les tuvo que dar oxígeno durante 40 años para que resistieran la Guerra Fría. Pero su arrogancia no les permite aceptar eso. Entonces actúan siempre desde ese complejo. Y en Venezuela han actuado siempre en estos últimos años, porque le tienen miedo, han actuado para frenar a Donald Trump, no para apoyar
un cambio político en Venezuela. Han actuado para frenar a Donald Trump, afortunadamente, podría decir uno, pero han actuado de esa manera. O sea, no han actuado por el bien de los venezolanos como no actúan por el bien de los cubanos. Por ahí andaba Josep Borrell, el próximo Federica Mogherini, el próximo comisionado de la Unión Europea para las relaciones internacionales, pendiente de sus inversiones en Cuba, de que no se las vayan a fregar con la ley Helms-Burton y con las sanciones. Ese es el nivel de preocupación de Borrell. Pero Borrell no está preocupado por los cubanos que están sufriendo, no está preocupado por José Daniel Ferrer del UNPACU, que fue detenido nuevamente en estos días. No. Su preocupación es que no vayan a fregar a la cadena Meliá y que no vayan a fregar, por lo tanto, el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid. El gobierno de Maduro pide a la Unión Europea revisar sus actuaciones en derechos humanos tras declaraciones de Mogherini. La República Bolivariana de Venezuela, en consonancia con su política de promoción y respeto a los derechos humanos, dice Jorge Arreaza, quien puede decir estas cosas sin mover un músculo de la cara, porque él es así en expresivo, invita a los países europeos a revisar sus actuaciones en la materia, especialmente cuando se trata del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones públicas propias de la convulsa situación que se observa en Europa. Dios mío, hay que ser caretabla, hay que ser caretabla para hablar así. Solo tiene 3 meses, CIDH exigió respuesta de Maduro a denuncia por el caso Albán. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Nicolás Maduro responder en un plazo de 3 meses a la denuncia internacional que formuló Meudio Sio, viuda del concejal Fernando Albán, por su ejecución extrajudicial por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a la orden del régimen. Estos son otros, no solo los que lo hicieron, sino los que lo promovieron, los que lo ordenaron y los que se están haciendo los locos, que algún día van a pagar en tribunales. Tengamos fe, algún día toda esta gente va a tener que enfrentar a la justicia. Más temprano que tarde esta gente va a tener que enfrentar a la justicia. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más titulares de la mañana por RCR 750M. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico, búscanos en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. Tenemos el mejor servicio técnico para tus aparatos electrodomésticos. No cobramos por la revisión y damos garantía sobre todos nuestros trabajos. Reparamos microondas, neveras, televisores, cocinas, aires acondicionados e incluso decodificadores de DirecTV. Trae tu decodificador de DirecTV que te lo reparamos. En la avenida El Paseo número 19, en Los Rosales, ahí a tirito, a saltico, a tirito de piedra de la avenida Nueva Granada y del elevado de la avenida Roosevelt, se encuentra Tecnieléctrico dando soluciones. Y si lo que buscas es que las impresoras de tu empresa, de tu casa, impriman siempre como si fueran nuevas, son Puperiquito, recargamos tus ideas. Tenemos 2x1 en recarga de cartuchos de tinta. Además, damos garantías sobre todos los trabajos y además tenemos el mejor toner y tinta premium, el que trata mejor a tus impresoras y el que trata mejor al medio ambiente. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, 551-9450, se encuentra con Puperiquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. El barrio José Félix Rivas quiere ser una zona de paz y es el principal titular del diario La Voz, una información que da temor porque el alcalde de Sucre es José Vicente Rangel Ábalos, quien precisamente fue el promotor de las zonas de paz, con los resultados que hemos visto en lugares como Barlovento o la Cota 905. Escuelas y comercios tienen días sin abrir sus puertas por los operativos policiales. Vecinos del sector cerraron varias calles del municipio de Sucre por segundo día para protestar contra las incursiones de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Acciones Especiales, Cuerpo de Élite de la Policía Nacional Bolivariana. Por cierto, José Vicente Rangel Ábalos, como si no existiera, uno no sabe si hace alguna gestión en el municipio de Sucre. Al lado hay un titular de lo que les hablaba, del miedo que le tiene Nicolás Maduro a las protestas. Cárcel para quien reanude las guarimbas, dice Nicolás Maduro. Tiene un miedo terrible, terrible el miedo que tiene Nicolás Maduro que se le levante otra vez el país, porque está clarísimo, está debilitado. Se ha ido debilitando y está más débil que nunca. Aulas vacías en Caracas, 80% de los docentes acataron el paro nacional. Esto es información de Caraota Digital, un paro que continúa hoy. El paro continúa hoy. Ayer hubo aulas vacías en Caracas, hubo protesta frente al Ministerio de Educación. Por cierto, el maestro, y esto hay que ponerlo entre grandes comillas, Isturiz le cerró la puerta del Ministerio de Educación con toda la Guardia Nacional a sus colegas, pero además hubo protestas de los hospitales, hubo protestas de trabajadores de CanTV, hubo protestas en el interior. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Maduro? Reitera este martes que a los guarimberos guaidosistas les espera la cárcel y la Fuerza Armada Nacional en la calle. Estas declaraciones, dice Noticiero Digital, ofrecidas en cadena nacional, contrastan con el abierto apoyo que ha mostrado el mandatario con manifestantes de países como Ecuador, Chile y Colombia, reivindicando sus luchas. Sin embargo, cuando se trata de venezolanos protestando en las calles, los tilda de burgueses o guarimberos y los amenaza con aplicar todo el peso de la ley. Bueno, nuevamente, caretabla, como Jorge Arreaza. Dijo que la oposición ha caído a lo más bajo antes de aclarar que se refería solo a los partidarios de Juan Guaidó. La peor ofensa que te pueden hacer en la calle es que te llamen guaidocista. Precisó, no, señor Maduro. Usted conoce el Maduro Challenge. Alguien se lo ha contado. Por eso se ha inventado 20 challenges diferentes, que si en Venezuela Challenge, que si no sé qué. Pero el Maduro Challenge no lo pela nadie. Usted dice Maduro en la calle y le contestan. No le contestan Maduro te quiero, por cierto. Dice que ni mil Donald Trump podrán contra la economía de Venezuela. No, él solito se ha encargado de destruirla. Para muestra un botón, contratista petrolera china termina acuerdo con PDVSA por falta de pago. Y se trata de China Huangqiu Contracting y Engineering, conocida como HQC, filial de la mayor compañía petrolera de China, China National Petroleum Corp, que dijo a los proveedores locales que sus contratos estaban siendo rescindidos, citando la situación extremadamente difícil de sus proyectos. Te estás quedando sin China, Maduro. ¿Qué vas a hacer? Te queda Rusia, pero Rusia es tecnología inferior. Rusia es un país con armas nucleares, pero con el PIB de Italia. Y este fin de semana hay cierre en la frontera con Colombia por las elecciones de alcaldes y gobernadores. El cierre se hará en 2 etapas durante las elecciones de este 27 de octubre. Hasta aquí, titulares de la mañana de RCR 750M. No sé cómo salió porque realmente en YouTube tengo un problema que no lo veo como es. Que este día, 23 de octubre, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos